Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, pues en el día de hoy volvemos a traer a Bright There, que lo trajimos ya una vez, pero fue hace ya un tiempecillo, así que por fortuna Alexi Fuentes se ha acordado de este grupo y nos ha traído una canción que se llama Light in the Dark. Bueno, vamos a ver porque, claro, depende de la época, hay una formación u otra. Os puedo decir que este vídeo, que tiene más de 1 millón de visualizaciones, el vídeo se subió en febrero de 2015, pero no tiene por qué ser correspondiente con la canción. Así que, bueno, vamos a suponer que fuera en 2015 realmente, entonces tendríamos a Kimi en la voz, tendríamos a Haru en el bajo, guitarra Mitsuru, batería Kai y Misa guitarra. ¿Qué pasa? Que después hubo cambios de formación, porque en 2018 entró Misaki, batería entró Yuri en 2019, también Vivi batería en 2019, hasta que se estableció, digamos, una formación que es la actual, que aparte de las dos mencionadas al principio, Kimi y Haru, están ahora Ayumi a la guitarra, Natsumi batería y Moe guitarra. Así que es lo que puedo comentar hasta el momento. Esta canción transmite oscuridad, como dice el título, luz en la oscuridad, Transmite básicamente desesperación. desesperación, pero bueno, enfocado a que finalmente haya una esperanza, ¿no? Es decir, de que haya algo positivo después de tanto sufrimiento. Vamos a ver esta canción y vamos comentando como siempre, haciendo una pausa en medio y después hasta el final. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros y campanita para avisaros de las nuevas reacciones. ¡Vamos allá! Vale, voy a hacer la primera pausa. No sé lo que viene después y creo que va a romper. Bueno, lo primero que quiero decir, Ha empezado un grito.
Sí, sí, pero me llama la atención, a ver, hemos hablado muchas veces de los guturales. Normalmente con voces principales. Esta vez los escuchamos con la voz secundaria, es decir, está haciendo coros Con con el coro, guturales. sí, sí. Y Hostia. la verdad es que está muy bien planteado porque si realmente habla de que está, digamos, contando cómo se siente con todas esas penalidades que quiere salir de, yo entiendo que quiere salir de ese pueblo de mala muerte, que le va mal, se siente, entonces tiene como sus demonios interiores y es como si fuera su conciencia, ¿no? Que empieza a decirle cosas y es esa voz gutural. Entiendo yo que será esa la idea. Lo que y no sé si será tu caso, David, pero a mí lo que me ha llamado la atención es, de todos los grupos que ya hemos reaccionado hasta el momento, muy poquitos manejan el doble bombo como esta chica. Sí, sí. Hostia, tiene un doble bombo alucinante. Además, ha habido un flashazo ahí que ha enfocado a los pies y estaba ahí. De hecho, ya se me van a mí los pies también. Hago el doble bombo yo aquí. Lo que pasa es que no me Sí, sí. veis. Y a mí Pero, lo joder. que, y me ha dado mucha curiosidad porque, claro, ahora que la están enfocando, creo, en la batería, tiene unos bracitos de palillo. ¿Cómo puede sacar fuerza esa buena chica? Para dar esos golpes Tiene que ser con las baquetas. tiene que ser todo fibra, es decir, músculo puro, pero que los bracitos son así, de delgados. Es decir, chicos, no importa ni el tamaño ni nada, es decir, la técnica con la que ejecutes la batería, ese es decir, teniendo en cuenta de que baterías como Haruna que miden 1,43 m, ¿vale? Que mide igual que mi hija de 9 años. Y, y después esta chica con estos bracitos, es decir, cualquiera, si lo haces bien, entrenas, hay que echarle horas, señores. Sí, claro. El talento junto con el trabajo dan este tipo de Dan resultados. este resultado, Son efectivamente. increíbles, increíbles. También hay otro mito que dice, cuando yo aprendí a tocar la guitarra, era que hay que tener los dedos muy largos para tocar bien una guitarra o un bajo más todavía. Y nada más lejos de la realidad, lo estamos viendo, ¿no? Estas chicas, las chicas japonesas en general, no es que tengan dedos kilométricos porque tienen el tamaño que tienen. No son ningunos monstruos que tengan ahí dedos Efecti- gigantes ni. Correcto, entonces todo depende de la técnica, de cómo lo hagas. Genial. Las guitarras dobles suenan súper, súper sincronizadas, bien ejecutadas. Hay una guitarra Jackson, que eso es muy de Europa. No, no estoy acostumbrado a ver guitarras Jackson en guitarristas japonesas. La voz me gusta mucho, muy afinada, cantando con mucha clase. David, ¿a ti qué te está Yo, pareciendo? Porque sí, sí, yo estoy muy impresionado con este grupo. sí, sí. La verdad que no las recordaba porque como yo creo que fue el tercer o cuarto vídeo que subimos y la verdad que las tenía un poquito olvidadas porque como nos Claro, piden otros grupos más potentes y tal, pues estaban un poquito en el olvido. también creo Pero si no recuerdo más mal, las escuchamos tal vez en directo y el sonido no era... No me acuerdo. ay, no me Em, acuerdo es ahora. que a lo tonto llevamos 104 vídeos ya. Es que, y llevamos 2 meses nada más, así Claro, es que llevamos que 104 reacciones, amigo. Bueno, yo me centro en lo que estoy viendo ahora, que es que me está gustando muchísimo. a mí Es decir, también. sobre todo a mí lo que más me está impactando es la batería. Esa Joder, es que la batería, batería a mí me traen por la calle la amargura, con los dobles bombos y con la fuerza que da esta chica, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero joder, bueno, la batería, si nos atenemos a 2015, debería de ser Kai. Em, si la fecha está bien del vídeo, ¿vale? Bueno, es que claro, una cosa es cuando se sube el vídeo y otra cosa y otras porque, cuando la han grabado, sí, claro, porque el claro. vídeo que nos han pasado no es el grupo oficial. Entonces, es decir, que no es del canal oficial. Entonces no te puedo asegurar.
tendríamos que investigar un poquito con Bueno, respecto a... seguro que Alexi cuando vea la reacción sí, bueno, nos dice, pues es esta chica. de todas maneras es casi lo de menos. Es decir, lo que aquí se trata de alabar el talento Tienen de un talentazo. esta baterista. Creo que es del disco Varite. Ya sería cuestión de ver cuándo se lanzó este disco. Lo vamos a revisar y mientras también vamos a retomar la canción Sí, y sí, que las seguimos. para ahí el... Vamos allá. Pues muy bien, muy Madre mía. bien. Gratamente sorprendido porque no recordaba Braidear, sinceramente, de cómo era. Y bueno, también parece ser de que sí por la época, porque aquí, según comenta, pertenece al disco Verait, no sé si se pronuncia así, y creo que ronda por esa fecha, ¿vale? El disco. De todas maneras, Alexi, si nos equivocamos, tú nos corriges o Sí, quien sí, sea, luego nos nos lo dais ponéis en una los colleja. comentarios y ya está. Bien, cosas que decir. Este grupo está catalogado como power metal.
Pero en el estribillo, por ejemplo, sí es power metal, pero cuando entre los guturales y los solos me sonaban a un poquito de death metal melódico, eh, con la parte de los solos de bandas que hemos visto por ejemplo, Bloodhunter que los reaccionamos, ese tipo de solos eran del estilillo. Solos muy, muy rápidos, de muchísimas notas por segundo. Y bueno, estaban bien ejecutados. Mm, Han elegido un sonido un poquito crudo, sin tanto efecto que mueva el sonido del solo. Eso ya es una elección de ecualización, al igual que la batería que suena. Aparte de que es muy buena, la batería Suena muy, muy bien. suena muy bien. Yo creo que de las baterías mejor producidas en cuanto a sonido, calidad de sonido que he escuchado últimamente. El Lo bajo estaba bastante sobrio, porque Sí, además que digo, joder, estaba ahí un poco escondido, pero ya digo, voy a fijarme. Y sí, sí, estaba ahí. Tum. sí, un bajo de cuatro Estaba ahí cuerdas, siempre un bajo de cuatro presente, ¿eh? cuerdas, Sí. sí. El bajo se ha dedicado a hacer la nota fundamental, es decir, si es un acorde de sol, pues apuntalando esa nota, sol, tun, 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 y haciendo el colchón base, la base rítmica, acompañando a la batería. Realmente, a ver, podría ser. Acompañar a esa batería es complicado. Bueno, no tiene por No, qué. está con la nota esa y la batería ahí dándole, pero es que no podía dejar de admirar el doble bombo ese, madre Sí, de Dios. podemos decir que la batería ha opacado un poquito al bajo, pero el bajo, a ver, ha Sí, cumplido, sí, no, pero, no, sí, yo no. pero si hay opciones de hacer cosas distintas. A ver, no te pido, si no te pido que seas como John Myung de Dream Theater, que esté prácticamente todo el tiempo haciendo un solo perpetuo, ¿vale? Acompañando a la batería, pero también hay muchas cosas que se pueden hacer, moviéndote un poquito más por el mástil. Ya, a ver, si han decidido de que sea así, así será. Pero ha hecho, digamos, lo mínimo indispensable para que funcione el bajo. Pero se podría trabajar un poquito más. Los solos están bien, están muy bien. Yo le daría tal vez un respiro, como el buen vino, que hay que oxigenarlo, pues no es cuestión de ir Una a toda. pausita ahí. Claro, una pausita de vez en cuando, porque en la música es tan importante la música como el silencio. Y podría enriquecer todavía más. Y los solos están muy bien, pero podrían ser mejores. De hecho, yo creo que si cuando hacía los guturales, el coro con los guturales, que por cierto me ha flipado la imagen cuando estaba cantando los Aquí, ¿no? guturales y salía ahí una especie de, pues como Pazuzu en el Exorcista, ahí así solo se le veía una cosa muy, muy buena, que Sí, solo se le veía la parte de, de abajo de la cara, la boca ahí cantando. Y, y quizá ahí, si hubieran parado un poco las guitarras para que solo se escuchara la voz, pararlas un pelín ahí para darle más protagonismo todavía al gutural, hubiera sido la hostia. claro, claro. Am, por eso que. Y en los solos, la velocidad no quita de que de vez en cuando dejes. Voy a seguir con el símil. Dejes respirar un poquito el solo y retomes. Ejemplo. Mira, que se ha ido a vivir a Japón ya de hace muchos años, Marty Freeman. Marty Freeman, de velocidad, puede imprimirle la velocidad que tú quieras. De hecho, recomiendo aquí a la audiencia de que si tienen la oportunidad, que escuchen su época en Cacophony, junto a Jason Becker.
el pobrecito Jason Becker como está ahora, pero con Jason Becker, ¿vale? Veréis lo que es velocidad técnica, es decir, todo el despliegue técnico que podáis imaginar con una guitarra, además, todo el tiempo casi con guitarras gemelas lo hacen allí. Eh, de hecho, estoy hablando de memoria, pero hay dos discos, sobre todo de Cacophony. Uno se llamaba Go Off y el otro no me acuerdo. Pero vamos, esa época es maravillosa. Así que nada, aún así, los solos están estupendos. Sí, Ahora, sí. yo como sé que son muy buenos músicos, les exijo todavía más. Pero porque tienen la técnica para poder hacerlo. Ahora, si tú ves que dice, este grupo está limitado y no dan para más, no les exijo más, ¿vale? Claro. Yo no le puedo exigir un solo virtuoso a los Ramones, porque no puede ser, ¿vale? No, no, no. Siempre digo lo mismo, en la biografía de los Ramones decía, Joey Ramone no es que sea el rey de los tres acordes, es que no se sabe ninguno más. Pues, Efectivamente. para que... Pero sin embargo, estas chicas sí tienen muy buena mano y creo que pueden ser todavía mejores. ¿Qué pasa? Que ahora mismo la formación, si esto es Es 2015, distinta, si claro. esto es 2015-2016, habrá que ver a los guitarristas actuales qué propuesta nos hacen con los solos, ¿vale? Efectivamente. Bien, pues amigos, hasta aquí la reacción. En general nos ha gustado un montón. No sé si aquí seguir con los efectos. Porque la cámara esta es muy curiosa. Si hacemos así, mira, ¿eh? Me encanta esta cámara. Bien, pues ya Me voy a sabéis, tener que comprar yo otra, ¿eh? like y suscríbete si te gusta lo que hacemos. Clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Y ya sabéis, amigos, tenéis dos maneras de apoyarnos. Una, aparte de suscribiros, podéis uniros como miembros de... no pongas esa carita de penanda. Podéis uniros como miembros para que tengáis dos posibilidades. Nivel uno, ver las reacciones antes de tiempo, de que se publiquen oficialmente. Y nivel 2, tienes al menos 12 reacciones al mes que vamos a ir publicando exclusivas para vosotros. Y después está el Patreon. Si vosotros lo que queréis son enviarnos enlaces de canciones concretas para hacer reacciones personalizadas y en 1 o 2 días tener la lista desde que nos pasáis el enlace, pues el Patreon, que hay nivel bronce, plata y oro. ¿Vale? Como el caso de Alexi Fuentes, que nos patrocina esta canción. Bien, pues con el bronce dos reacciones, con el plata 4 y con el oro 6 al mes. Otra forma de ayudarnos distinta es si estáis viendo una reacción y os salta una publicidad, si hacéis el favor de verla, pues nos ayudáis. Muchísimas gracias a todos, gracias por los comentarios, sois increíbles. Nos encanta charlar con vosotros en los comentarios. Además que yo creo que nos gustan los que son más largos que nos cuentan cosas, nos Ostras, gustan más sí, sí, hay que los comentarios, cortitos, hay pero comentarios de página y media, pero está muy bien. No, no, sí, en sí. serio, En aprendemos. en el quintuple de los bytes, Big G hizo honor a su nombre y mandó un comentario bastante big. Eso es, eso es. No, pero aprendemos mucho. Sí, sí, Eh, no, de no, la- de las cosas que nos dimos cuenta en la reacción del concierto de los Bytes, no íbamos tan desencaminados. Es decir, sí, sí, acertamos no, no, sí, sí. en bastantes cosas, pero claro, la intrahistoria, es decir, lógicamente Haruna no era su batería, eh, por eso no estaba a su medida. Claro, por eso no llegaba al platillo. No pudieron hacer pruebas de sonido, en fin, les llegaba el retorno del sonido les llegaba mal, entonces demasiado bien salió y Es yo lo que, se lo he dicho a todos vosotros en los comentarios, es para estar orgulloso de ellas, sí, porque lo sí, sacaron adelante. Pero vamos viendo los problemas, que, ole que, por que- ella, ¿eh? que nos comenta eso, que Haruna llorando de la frustración, Asami igual, en fin, bueno. Pero bueno, cosas que pasan en la vida de un músico que no todos son cosas bonitas. También hay momentos duros, pero bueno, lo sobrellevaron muy bien. Chicos y chicas, Braidear pues nos ha encantado y nos vemos en la siguiente reacción. Adiós. Hasta luego.